Celebrando que hemos repuesto un caché sin necesidad de reponerlo. Ahora lo contamos. Te vas a pegar el trombazo. Se nos ha olvidado saludar, ¿verdad? Bienvenidos al canal de Come Piedras. Bueno, pues hoy hemos venido a reponer, entre comillas, un caché que según el algoritmo de HQ tenía baja salud. Sí. Y es que, por si no lo sabíais, ahora en geocaching.com tienen un algoritmo súper inteligente, debe ser, que te dice si tu caché tiene mala salud en función pues, de los DNFs y todo ese tipo de cosas. Y este caché reunió 3 DNFs y nos llegó un aviso diciendo que era un caché que tenía baja salud, que hiciéramos algo con él. Así que, bueno, pues lo desactivé y hoy nos hemos venido con un repuesto para cambiarlo, porque parecía que aparentemente había desaparecido. Este es el caché, que seguro que os suena. Bueno, pues nos hemos pasado a buscarlo. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Que el caché estaba en su sitio. Así que enhorabuena al algoritmo de geocaching.com que nos ha obligado a venir por un caché que en realidad no estaba desaparecido, simplemente que la gente no lo ha encontrado. Vale. En realidad no nos convence nada esto del algoritmo y que los cachés reciban una notificación de forma automática sin la supervisión de un revisor, o sea, de una persona que realmente conoce los cachés, conoce a los propietarios en general, no conoce a todo el mundo, obviamente, pero un componente humano, orgánico, me parece mucho más importante que un algoritmo que no sabe nada y simplemente te desactiva el caché porque tengas 3 DNFs. Me parece un completo error. No, en este caso ha sido un error. Está claro que ha sido un error, pero nos ha obligado a hacer una visita de mantenimiento que era totalmente innecesaria. Es un caché que recibe pocas visitas a lo largo del año y en realidad el que tenga 3 DNFs tampoco significa mucho. Y sobre todo un caché que es camuflado y que es fácil que pase inadvertido. Otro de los problemas que a mí me parece muy importante es un efecto que yo llamo el efecto imitación de los DNFs, que ocurre bastante en los cachés. El efecto imitación en los DNFs consiste en cuando un primer buscador hace un DNF y lo registra, los siguientes buscadores, cuando no encuentran a la primera ese caché y ven el DNF, dicen, es que no está. Y entonces registran rápidamente el DNF. Es decir, hay una especie de efecto llamada o efecto imitación de ese primer DNF y entonces empiezan a acumular los DNFs. Sobre todo, ya no te digo, si ves 2 DNFs o 3 DNFs cuando tú vas a buscar, pues tampoco le dedicas mucho tiempo al caché porque ya piensas a la primera de cambio que no está ahí, ¿verdad? Entonces, pues se acumulan los DNFs. Es decir, la acumulación de DNFs no significa necesariamente que el caché no está. Y por eso un algoritmo no debería decidir realmente, simplemente por el número de DNFs, el que un caché está bien o no está bien. Así que aquí van nuestros pensamientos sobre este tema. Lo primero, cuando veáis un DNF, seguir buscando, porque lo mismo el anterior no lo encontró. No tiréis la toalla y seguir buscando y no registréis el DNF a las primeras de cambio, porque a lo mejor el que hizo el DNF antes que vosotros, pues es que no lo encontró y el caché estaba ahí. Y lo segundo, una llamada a geocaching.com, a HQ, ese algoritmo lo tenéis que arreglar definitivamente y confiar más en los revisores, que saben más que una máquina. ¿Te acuerdas ahí, Lola? Es donde me cagaron los pterodáctilos aquellos hace tiempo. Joder, menuda cagada, ¿cómo llegué a casa? Bueno, pues decirnos qué pensáis en los comentarios, que para eso están. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Nos interesa mucho saberla.
Y nada, ya con esto y un bizcocho, pues con la satisfacción del deber cumplido, hemos repuesto un caché que no hemos tenido que reponer, una visita de mantenimiento y ahí estaba el caché. Pues nos vamos hasta la próxima. Pues vale, hasta pronto.